y veo que se acerca un ranger, que son los guardabosques, y le pega un pegotín naranja a esta gente de acá. Y esto dice que se tiene que ir de aquí porque son demasiado largos. Esta gente se metió en una camper más larga de la que se tendría que haber metido. Y mirá cómo están al tanto de todo este tema los guardabosques. No las dejaron entrar. ¿Están listas, chicas? Sí, capitán, estamos listos. La famosidad, ¿no? Tomando mate en el viaje. Ay, no, sí, yo pensé que era foto para recuerdo. Buenas, mis queridos trotaleros. Bienvenidos a otra aventura con Trotavan. Hoy venimos a visitar el Glacier National Park, el parque glaciar aquí en Montana, con unas vistas impresionantes. Y lo mejor de todo, que vamos a hacer una de las rutas más importantes y más hermosas, y una cosa de ingeniería, una maestría que ni les cuento. Se llama la Ruta al Sol, Going to the Sun. Y tengo una cosa para contarles. La Trotavan no viene sola, viene acompañada. Porque les cuento que en esta ruta es una ruta especial, una ruta entre montañas, una ruta complicada, digamos, y un poco difícil. Y a la Caracola, a Antonella y a Caro Caracol no las dejaron entrar. Su camper, digamos, es muy larga y muy alta. Entonces me llamaron por teléfono: Sofi, vamos a compartir un viaje hermoso. Así que hoy estoy acompañada, ¿eh? Y esta mañana tuve que acomodar a la trota para que entraran 3 personas. Miren. Ahora sí, queridos trotaleros, vamos. ¿Están listas, chicas? Sí, capitán, estamos listos. Capitán. ¡No los escucho! Sí, capitán, estamos listos. Hello. It's a fee-free day, so you're actually all set. Oh, okay. Well, it's the same. Do you have a map, please? A few, actually. We are like 2 people. Thank you very much. I'm going. Thank you. ¿Qué pasó? ¿No había que Es un pagar? día gratis hoy. Le mostré mi tarjeta igual, que es la América de Beautiful, que es para entrar. Pero me dijo el señor que hoy es un día gratuito para todo el mundo. Y esto no lo sabíamos, gente. Así ¡Ah, que... regalito! Yeah. Bueno, primer parada, vamos a ir al lago McDonald, que es en realidad un lago grande y el lago más famoso de aquí, del Parque Nacional. El esquí, por supuesto, siempre, nunca puede faltar. Y en realidad, donde estamos ahora, donde paramos, porque el mapa que nos dieron en la entrada no está muy detallado, que digamos, paramos en el Lodge. Y este hotel se llama Lake McDonald Lodge, o sea, Lodge, hotel, más o menos lo mismo. Y lo interesante de este lugar es que está todo como fabricado como si fuera en la antigua Suiza. Todos los edificios, está muy bonito. Igual, porque se está cerrando la temporada por el invierno, ya está cerrado el hotel, no hay más hotel. Todas las flores aquí, estas son las flores que las cuelgan en las entradas para que quede todo bonito, y ya están poniendo todo como para prepararse para el invierno. Ahora no sé si la idea es tirar las flores o cubrirlas y dejarlas que renazcan el año que viene, pero quién sabe. Y vuelvo a preguntar, la misma pregunta que pregunté cuando estaba en el lago Louise. ¿Por qué? Para aquellos, a ver, me lo dejan en los comentarios, para aquellos que vivan o que sepan del inglés o que vivan en países que hablan de habla inglesa, digamos, ¿por qué hay algunos lagos que se le dice Lake y el nombre, y a otros se le dicen el nombre y Lake? Por ejemplo, Lake McDonald o el Moraine Lake o el Lake Louise. O sea, ¿cuándo se pone adelante y cuándo se pone atrás? Eso es la verdad que una cosa que me tiene intrigada. Miren, este es el hotel que yo les decía. Una hermosura realmente. Y seguimos buscando la entrada para ver el lago McDonald, porque ¿para qué venir al Hotel McDonald si no vemos el lago, no? Ahora, lo más interesante de este lago, aparte de ser enorme, casi que la mitad del parque, digamos, y es como en forma de chorizo, digamos, es el color de las piedras a un estilo como arcoíris que lo hace hermoso. Y mi gente, hoy está nublado, hoy es un día nublado. Íbamos a venir ayer y ayer llovió todo el día, así que nos quedamos, esperamos y nos vinimos hoy, que por lo menos no está lloviendo. Pero imagínense lo que sería este lago con sol, porque miren las piedras.
Miren qué hermosura, cómo se ve el reflejo del agua con las piedras. Es lo que le da me voy a meter una de mis palabras de diccionario, la famosidad, ¿no? Igual les digo que hay que tener en cuenta, aunque estemos al final de la temporada, son los colores. Los colores de los árboles, cómo está cambiando el ambiente y cómo le da, digamos, un condimento diferente a lo que sería el paisaje normal de verano, cuando vienen todos los turistas, ¿no? Ahora sí hemos visto, hemos disfrutado la magia de lo que son los colores de este hermoso lago y de sus piedras. Vamos a ver un poquito de la historia de este barco. Por lo que tengo entendido es una historia mágica, una historia muy, muy linda. Y luego seguimos camino por la carretera del Sol. En realidad lo que cuenta el cartel, que es bastante interesante, digamos, el Desmet, que es el nombre de ese bote, es uno de los últimos barcos construidos de madera, porque tenemos que pensar que en la antigüedad, en los 1900, 1920 por ahí, que fue el 920 cuando se construyó este barco, para poder cruzar toda esta zona se necesitaban los barcos, no había tanta carretera ni tanto tren como hay ahora. Entonces este es uno de los últimos de madera que se construyó y que ahora la gente lo puede tomar y puede recorrer todo el lago, digamos, como un tour. Bueno, seguimos. Y miren, esto es sorpresa porque hay pocos quedan en el mundo, me parece, porque ya estamos en la época de los celulares. Escuchen. ¿Dónde está el micrófono? Ah, sí tiene tono y todo. Es a moneda. Es a moneda. Y hasta tiene también para el teléfono. Ah, no tiene. Parada inesperada. Leski. ¡Oh! Por aquí, muy bien. Vimos que decía un cartelito de tipo cascada del Lake McDonald o algo así. Y bueno, vamos a investigar porque, ¿por qué no? Igual te digo que nos estamos metiendo por donde no debemos, me parece, ¿eh? Me pegué un resbalón porque está todo como mojado. ¡Wow! Mirá dónde nos metimos. Arriba de la cascadita. Miren cómo forma la piedra, cómo ha marcado la piedra. Qué hermoso. Bajé un segundito, paramos un segundito porque quiero mostrarles el cartel para que se entienda el tema del tamaño de las campers que no se pueden pasar. Desde que entramos en la parte del West Glacier, porque la carretera hacia el Sol es una carretera que cruza todo el Parque Nacional. Y como les decía del tamaño, desde West Glacier hasta, digamos, unas 10 millas para adentro, cualquiera puede entrar. Pero después tienen construido aquí una parte donde la gente, para que se vuelva, especialmente los que tienen un camper muy grande, y te dice el cartel que dice Oversized Vehicle Turnaround, para que se vuelvan, porque ya de este punto en adelante no pueden seguir solo vehículos más pequeños. La Trota, por suerte, tiene un tamaño, digamos, bastante normal y vamos a poder pasar. Si hubiera sido una van más alta, entonces sí también hubiéramos tenido ese problema. Pero por suerte, la Trota pasa. Así que vamos a ver. Hemos parado a almorzar. Estamos haciendo unas ensaladitas y déjame decirte que el tamaño de la Trota no está tan mal, ¿eh? No, perfecto. Entramos bien. Tres. Entramos bien, ¿eh? Sí. ¿Está la ensalada? Ahora vamos a comer con vista, que esa es la parte más linda, digamos. Permiso, Leski. Paramos para que las chicas vayan al baño y mientras estamos parados, déjenme contarles de este parque. Técnicamente, y se dice, y lo vamos a comprobar hoy, que
La carretera hacia el sol es una de las carreteras más difíciles de Norteamérica. Son 82 kilómetros de vistas panorámicas y atraviesa el Parque Nacional Glaciar aquí en Montana. Y como la ruta atraviesa montañas, es considerada una maravilla de la ingeniería del transporte. Inclusive fue más difícil la construcción porque no se quisieron usar explosivos para mantener, digamos, lo que son las vistas, el ambiente, sino destrozar la montaña. Y es un recorrido súper emocionante porque va serpenteando acantilados. Chicas, ¿qué les pareció el tema de la carretera, Está lindo la ruta. Súper linda, recomendado en otoño, me encantan los tonos amarillos, naranjas, Sí. rojos y los verdes incluso variaditos, ¿no? Re lindo. Sí. Pero sábado y domingo no. Ningún par. Sí, de una. Sábado, domingo, no recomendable. Ahora, el tema del tamaño, con el tema de la caracola. ¿Tú crees que la pasarías? Claro, yo paso, pero se corren todos. Quiero decir, O sea, solo tú en el camino. una sola mano. Otra opción podrían ser un horario de ida y un horario de regreso, por ejemplo, para organizar. Sí, Porque así directamente lo alunaron. sí. Anularon. Anularon. El mate tiene efecto. El mate que tomamos, Sí. delicioso, con una vista espectacular. Lago Mari. El lago San Mari. Bueno, nada, eso, que es no solo muy angosto, tiene muchas rocas encima y... No hay pocos lugares para estacionar. Pocos lugares para... No, Muy- creo que ninguno para Sí, mi son sola... son chiquitos. Sí, para la caracola no hay lugares para estacionar No, casi, no, capaz no, que uno. No. Y ya de por sí no hay casi lugares en general para estacionar. Por lo menos hoy sábado así vimos, ¿no? Claro, Día de sí, semana, había no muy sé. poco. Sí. Y encima de eso el parque es más que nada solo la Ruta del Sol, porque si te pones a pensar, Sí. no hay tanta cosa como en otros parques que hay para parar, para mirar, para caminar. Aquí hay muchos senderos y todo, pero más que nada Partiendo de esta ruta. es todo parte de acá, claro, parte toda de la acá. ruta que Y por cruza. ende se tienen que estacionar para hacer los trekking y no hay espacio, sí. Sí, todo el tiempo estuvo difícil parquear. Y bueno, nada, por algo... Y eso que hoy Suspendieron. sí es sábado, pero estamos al fin de la temporada, así que imagínate lo que era esto en junio, julio. Sí, vacaciones, Bueno, imposible. de hecho, en temporada hay que sacar turno para hacer esta ruta. Es verdad. Anticiparse. Había eso que quería contarles, me había olvidado. Hay una temporada que sí, hasta el 10 de septiembre, ¿verdad? Sí, creo que sí. Que No, hay hasta el día que del trabajo. hay que reservar la ruta, Sí. porque es tanta la gente que quiere venir que hay que reservarla con anticipación. Que es un problema para los viajeros. ¿Cómo saber qué día vamos a llegar si nunca sabemos ni qué hacemos mañana? Nunca, ¿no? sí, nunca sabemos qué vamos a hacer mañana, mucho menos organizar, pero bueno. No. Sí, pero se entiende que lo hacen para esta cuestión de pocos espacios, pocos estacionamientos, sí, verdad. Así pero que- es muy linda, muy linda. Sí. Y sí, la recorre todo el parque, toda la carretera. La Súper. verdad que no hemos visto glaciares. Ah, Yo ¿verdad? todavía no entiendo por qué se llama Parque Los Glaciares. Sí, vimos uno chiquitito pero y de lejos, Y pero muy lejos. no hay tantos glaciares. Eso a mí me dejó como diciendo por qué. Pero también hay que tener en cuenta que nosotras venimos con la vista llena desde Alaska. Sí, ok, pero no le ponga entonces nombre de glaciares si tiene poco. Pero digo, O tal vez podría había... llamarse Parque de las Montañas, Parque de las Mil Mil nombres. Vistas, porque es precioso, pero Sí. no hay glaciares. Sí, Sí. sí. O había algunos más tal vez y no los vimos por las nubes, pero si hay pocos. sí, hay muy pocos. Vimos muchísimos más en Banff, Jasper y Sí. Alaska, claro.
Más que nada en Jasper, al final de Jasper Sí, súper era un bueno. glaciar tras otro. Sí, por todos lados, sí, súper. Y si se preguntan dónde está el esquí, Abajo, durmiendo. Hola, Lesquita. Ella se acomoda rapidísimo en cualquier hueco. sí, ella No tiene drama. no tiene drama, ¿no? Y ahora paramos, estamos en el Logan Pass, que es el punto más alto de aquí del parque, a un poquito más de 2000 metros de altura. Y sí se puede ver un poquito de glaciar ahí, que es lo que queda de la pequeña era del hielo entre creo que los 1200 y los 1800. Pero digamos que hasta ahí llegamos con el tema de los glaciares, ¿eh? Y hace frío, chicas. Cuéntenme. Ahí hay un poquito de sol. Un frío, pero frío. Igual para algunas personas esto es como un verano. Miren a ese de manga corta ahí. No todo el mundo tiene frío. Porque déjenme contarles que aunque para nosotros, para una persona que no es de Alaska, digamos, o del norte de Canadá, hace mucho frío. Pero mucha gente, y lo he visto mucho en estos parques aquí al norte, se vienen de manga corta, se vienen de shorts, no sé, me da frío solo verlos. Bueno, mis trotaleros, esto ha sido todo por hoy. Déjenme en los comentarios qué les pareció este parque. No se olviden de seguirme para más y nos vemos la próxima.